De hecho, ahora que la revelación de la intimidad de mi amiga con Mademoiselle Vintel era para mí casi una certeza, me parecía que en todos los momentos en que Albertine no estaba conmigo, y había días enteros en los que, a causa de su tía, no podía verla, estaba entregada a las primas de Bloch, tal vez a otras. La idea de que aquella misma noche ella podría ver a las primas de Bloch me enloquecía. Por eso, cuando me dijo que durante unos días no se separaría de mí, le repliqué: «Pero es que yo querría marcharme a París. ¿No vendría conmigo? ¿Y no querría venir a vivir un tiempo con nosotros en París?» Había que impedir a cualquier precio que estuviese sola, al menos durante unos días, tenerla a mi lado para estar seguro de que no pudiera ver a la amiga de Mademoiselle Vintel. Eso quería decir en realidad vivir sola conmigo, pues mi madre, aprovechando un viaje de inspección que debía hacer mi padre, se había prescrito como un deber obedecer una voluntad de mi abuela, que deseaba que mi madre fuese a pasar unos días en Combray con una de sus hermanas. Mamá no quería a su tía porque no había sido para la abuela tan cariñosa con ella la hermana que habría debido ser. Así, de mayores, los niños recuerdan con rencor a quienes fueron malos con ellos. Pero mamá, vuelta como mi abuela, era incapaz de rencor. La vida de su madre era para ella como una pura e inocente infancia a la que volvía para extraer aquellos recuerdos cuya dulzura o amargor regulaba sus acciones con unos y con otros. Mi tía hubiera podido proporcionar a mamá ciertos detalles inestimables, pero ahora habría sido difícil conseguirlos porque la tía estaba muy enferma. Se hablaba de un cáncer. Y ella, que se reprochaba no haber ido a verla antes por hacer compañía a mi padre, no encontraba en ello sino una razón más para hacer lo que su madre habría hecho. Y como iba al aniversario del padre de la abuela, que tan mal padre había sido, al llevar a su tumba unas flores que mi abuela tenía la costumbre de llevar, por eso, junto a la tumba que estaba a punto de abrirse, mi madre quería llevar las dulces conversaciones que mi tía no había ido a ofrecer a la abuela. Mientras estuviera en Combray, mi madre se ocuparía de ciertos trabajos que mi abuela siempre había deseado, pero a condición de que se realizaran bajo la vigilancia de su hija. De ahí que aún no se hubieran empezado, porque mamá no quería, dejando París antes que mi padre, hacerle sentir demasiado el peso de un luto al que a él se asociaba, pero que no podía afligirle tanto como a ella. «Ah, en este momento no sería posible», me respondió Albertín. «Además, ¿qué necesidad tiene de volver tan deprisa a París si esa señora ya se ha ido? Porque estaría más tranquilo en un lugar donde la he conocido que en Balbe, que ella nunca ha visto y que ahora a mí me horroriza». Comprendió más tarde Albertín que aquella otra mujer no existía y que si aquella noche había deseado de veras morirme, había sido porque sin darse cuenta ella misma me había revelado su amistad íntima con la amiga de Mademoiselle Vintel. Es posible. Hay momentos en que me parece probable. En cualquier caso, aquella mañana Albertín creyó en la existencia de aquella mujer. «Pero, querido, debería casarse usted con esa señora. Sería feliz», me dijo. «Estoy segura de que también ella sería feliz». Le respondí que, de hecho, la idea de poder hacer feliz a aquella mujer había estado a punto, en efecto, de decidirme. Últimamente, tras recibir una importante herencia que me permitía ofrecer a mi mujer mucho lujo, muchos placeres, había estado a punto de aceptar el sacrificio de la que amaba. Ebrio por la gratitud que me inspiraba la amabilidad de Albertín, a tan poca distancia del sufrimiento atroz que me había causado, de la misma manera que prometeríamos gustosos una fortuna al camarero de café que nos sirve una sexta copa de aguardiente, le dije que mi mujer tendría un auto, un yate, que desde ese punto de vista, dado que a Albertín le gustaba tanto ir en auto y practicar el yachting, era una lástima que no fuese ella el objeto de mi amor, que hubiera sido para ella el marido perfecto, pero ya veríamos, quizá pudiéramos seguir viéndonos agradablemente. Pese a todo, como incluso en la ebriedad nos guardamos de interpelar a los transeúntes por miedo a los golpes, no cometí la imprudencia, si es que lo era, que habría cometido en los tiempos de Gilbert, de decirle que era ella, Albertín, a la que amaba. Ya ve, he estado a punto de casarme con ella, pero en última instancia no me he atrevido a hacerlo. No habría querido hacer vivir a una mujer joven con alguien tan enfermo y tan aburrido. Pero está usted loco, todo el mundo querría vivir a su lado. Ya ve cómo todo el mundo le busca. En casa de Madame Verdurin solo se habla de usted, y también en el gran mundo, me lo han dicho. ¿Acaso no ha sido esa dama
lo bastante buena con usted para inspirarle esa impresión de duda sobre usted mismo? Ya veo lo que es una malvada, la detesto. Ay, si yo hubiera estado en su lugar. ¿Qué va? No, es muy buena, demasiado buena. En cuanto a los Verdurin y al resto, me importan poco. Aparte de la que amo y a la que por lo demás he renunciado, solo me importa mi pequeña Albertine, solo ella, viéndome con mucha frecuencia. Al menos los primeros días, añadía yo para no asustarla y poder pedirle mucho esos días. Podrá consolarme un poco. Solo hizo una vaga alusión a una posibilidad de matrimonio, añadiendo que era irrealizable porque nuestros caracteres no concordarían. A pesar mío, siempre perseguido en mis celos por el recuerdo de las relaciones de Saint-Lô con Rachel, cuando del Señor, y de Swann con Odette, sentía demasiada inclinación a creer que, desde el momento en que amaba, no podía ser amado y que solo el interés podía decidir a una mujer a unirse a mí. Cierto que era una locura juzgar a Albertine por Odette y por Rachel, pero no se trataba de ella, sino de mí. Eran los sentimientos que yo podía inspirar lo que mis celos me hacían subestimar demasiado. Y de este juicio, acaso erróneo, nacieron sin duda muchas de las desgracias que iban a caer sobre nosotros. Entonces, ¿rechaza usted mi invitación para París? A mi tía no le gustaría que me marchase en este momento. Por otro lado, si más tarde pudiese, ¿no resultaría raro que fuese a vivir en su casa? En París se sabrá de sobra que no soy prima suya. Bueno, diremos que estamos un poco prometidos. ¿Qué más da? Si usted sabe que no es cierto. En cuanto a Albertine, que sobresalía por entero de la camisa, el cuello de Albertine, que sobresalía por entero de la camisa, era fuerte, dorado, de grano grueso. Lo besé con la misma pureza con que habría besado a mi madre para calmar una pena de niño que, eso creía entonces, nunca podría arrancar de mi corazón. Albertine me dejó para ir a vestirse. De cualquier modo, su abnegación por mí ya iba menguando. Poco antes me había dicho que no me dejaría ni un segundo, y me daba cuenta de que su resolución no duraría, porque temía que, si nos quedásemos en Balbec, esa misma noche viese sin mí a las primas de Bloch. Y ahora acababa de decirme que quería pasar por Mayneville y que volvería a verme por la tarde. No había ido a casa la noche anterior. Podía haber cartas para ella. Además, su tía podía estar preocupada. Yo le había respondido: si solo es por eso, podemos mandar al Liv a decirle a su tía que está usted aquí y a recoger sus cartas. Y deseosa de mostrarse amable, pero contrariada por sentirse sometida, había fruncido el ceño para luego muy amablemente decirme: eso es, y había enviado al Liv. No hacía ni un momento que Albertine me había dejado cuando el Liv llamó suavemente. No me esperaba que, mientras hablaba con Albertine, él hubiese tenido tiempo de ir a Mayneville y volver. Venía a decirme que Albertine había escrito unas letras a su tía y que, si yo quería, ella podía ir a París ese mismo día. Albertine había hecho mal, por otra parte, dándole el recado de viva voz, porque, a pesar de lo temprano de la hora, el director ya estaba al corriente y, descompuesto, venía a preguntarme si estaba descontento de algo, si era cierto que me iba, si no podría esperar al menos unos días, dado que el viento hoy era bastante temeroso, de temer. No quería yo explicarle que pretendía a cualquier precio que Albertine ya no estuviese en Balbec a la hora en que las primas de Bloch salían de paseo, sobre todo porque André, la única que hubiera podido protegerla, no estaba allí, y Balbec era como esos lugares en que un enfermo que no consigue respirar en ellos está decidido a no pasar una noche más, aunque deba morir en el camino. Por otra parte, iba a tener que luchar contra súplicas del mismo tipo, empezando por el hotel, donde Marie Ginés y Celeste Albaret tenían los ojos rojos. Por lo demás, Marie dejaba oír el sollozo apresurado de un torrente. Celeste, menos enérgica, le recomendaba calma, pero cuando Marie murmuró los únicos versos que conocía, en este mundo todas las lilas mueren, Celeste no pudo contenerse y una capa de lágrimas se derramó sobre su semblante color lila. Pienso de todas formas que me olvidaron esa misma noche. Luego, en el trenecito local, pese a todas mis precauciones para no ser vistos, encontré a Monsieur de Cambremer, que se puso pálido a la vista de mis maletas, ya que contaba conmigo 2 días después. Me irritó queriendo convencerme de que mis ahogos se debían al cambio de tiempo
y que octubre le sentarían bien, y me preguntó si en cualquier caso no podría retrasar mi marcha de hoy en 8, expresión cuya estupidez quizá no me enfureció porque lo que me proponía me hacía daño. Y mientras el marqués seguía hablándome en el vagón, en cada estación yo temía ver aparecer, más terrible que Herimbald o Giscard, a Monsieur de Crécy, implorando ser invitado, o más temible aún, a Madame Verdurin empeñada en invitarme. Pero esto no ocurriría hasta dentro de unas horas. Todavía no había llegado a ello. Solo tenía que hacer frente a las desesperadas quejas del director. Le hice salir del cuarto por temor de que, a pesar de hablar muy bajo, terminase despertando a mamá. Me quedé solo en aquella habitación, la misma habitación de techo demasiado alto donde tan desgraciado me había sentido el primer día que llegué, en la que había pensado con tanta ternura en Mademoiselle de Estermaría, acechando el paso de Albertín y sus amigas como el de aves migratorias posadas en la playa, en que la había poseído con tanta indiferencia la vez que había mandado al Liv a buscarla, en que había conocido la bondad de mi abuela y luego sabido que había muerto. Aquellos postigos hasta cuyo pie se filtraba la luz de la mañana los había abierto yo la primera vez para divisar los primeros contrafuertes del mar. Aquellos postigos que Albertín me hacía cerrar para que no viesen besarlos. Tomaba mejor conciencia de mis propias transformaciones confrontándolas con la identidad de las cosas. De todos modos, nos habituamos a ellas como a las personas, y cuando de repente recordamos el distinto significado que tuvieron, y luego, una vez perdido todo significado, los acontecimientos tan distintos de los presentes a los que sirvieron de marco, y la diversidad de los actos realizados bajo el mismo techo, entre las mismas librerías acristaladas, el cambio en el corazón y en la vida que esa diversidad implica parece todavía mayor que la permanencia inmutable del decorado, reforzado por la unidad del lugar. 2 o 3 veces durante un instante se me ocurrió que el mundo en que se encontraban aquella habitación y aquellas librerías, y en el que Albertín era tan poca cosa, quizá fuese un mundo intelectual, que era la sola realidad, y mi pena algo así como la que produce la lectura de una novela y de la que solo un loco podía hacer una pena duradera, permanente, capaz de prolongarse en su vida, que acaso bastaría un leve movimiento de mi voluntad para alcanzar aquel mundo real, para entrar de nuevo en él superando mi dolor como quien rompe una faja de papel, y no volver a perturbarme de lo que hubiese hecho Albertín más de lo que nos preocupan las acciones de la heroína imaginaria de una novela una vez acabada la lectura. Por lo demás, las mujeres que más he amado nunca han coincidido con mi amor por ella. Ese amor era verdadero, dado que lo subordinaba todo a ellas, a tenerlas para mí solo, y lloraba si una noche las había esperado inútilmente. Pero ellas tenían la propiedad de despertar ese amor, de llevarlo a su paroxismo, más que de ser su imagen. Cuando las veía, cuando las oía, no encontraba en ella nada que se pareciese a mi amor y pudiese explicarlo. Y sin embargo, verlas era mi única alegría, esperarlas mi única ansia. Si hubiera dicho que la naturaleza les había añadido de manera accesoria una virtud sin relación alguna con ellas y que esa virtud, ese poder semieléctrico, tuviese sobre mí el efecto de excitar mi amor, es decir, de dirigir todas mis acciones y causar todos mis sufrimientos. Pero la belleza o la inteligencia o la bondad de aquellas mujeres no tenían nada que ver con eso. Como por una corriente eléctrica que te mueve, me he visto sacudido por mis amores, los he vivido, los he sentido. Nunca he podido llegar a verlos o pensarlos. Hasta me inclino a querer, dejo a un lado el placer físico que por lo general suele acompañarlos, pero que no bastan para constituirlos, que en esos amores, bajo la apariencia de la mujer, en esas fuerzas invisibles que accesoriamente las acompañan a las que nos dirigimos, es a esas fuerzas invisibles que accesoriamente las acompañan a las que nos dirigimos como a oscuras divinidades. Y es su benevolencia lo que necesitamos, es su contacto lo que buscamos sin encontrar ningún placer positivo. Durante su encuentro con nosotros, la mujer nos pone en relación con esas diosas y apenas hace más. Hemos prometido, a modo de ofrendas, joyas, viajes, hemos pronunciado fórmulas que expresan nuestra adoración y fórmulas contrarias que expresan nuestra indiferencia.
Hemos empleado todo nuestro poder para conseguir un nuevo encuentro, pero que nos sea concedido de buen grado. Ahora bien, por la mujer misma, si no la completaran esas fuerzas ocultas, nos tomaríamos tanto trabajo, dado que nada más irse no sabríamos decir cómo iba vestida y nos damos cuenta de que ni siquiera la hemos mirado. ¿Qué sentido tan engañoso es la vista? Un cuerpo humano, aunque sea un cuerpo amado como era el de Albertín, a unos pocos metros, a unos cuantos centímetros, nos parece lejos de nosotros. Y lo mismo el alma que hay en él. Solo que algo cambia violentamente la posición de ese alma en relación a nosotros. Nos muestra que ama a otros seres y no a nosotros. Y entonces, por los latidos de nuestro corazón dislocado, sentimos que está no a unos pasos de nosotros, sino en nosotros, que era la criatura adorada. En nosotros, en unas regiones más o menos superficiales. Pero las palabras, esa amiga es Mademoiselle Bintel, había sido el ábrete sésamo que yo hubiera sido incapaz de encontrar por mí mismo y que había hecho entrar a Albertín en la hondura de mi corazón desgarrado, y la puerta se había cerrado tras ella. Yo habría podido buscar 100 años sin encontrar el modo de volver a abrirla. Esas palabras habían dejado de oírlas un instante mientras Albertín estaba a mi lado hacía un momento, besándola como besaba a mi madre en Combray, para calmar mi angustia. Casi creía en la inocencia de Albertín, o, al menos, no pensaba de continuo en el descubrimiento que había hecho de su vicio. Pero ahora que estaba solo, las palabras resonaban de nuevo como esos ruidos interiores del oído que se oyen en cuanto alguien deja de hablaros. Ahora su vicio no ofrecía ninguna duda para mí. La luz del sol, que iba a levantarse, modificando las cosas a mi alrededor, me hizo volver a notar, como si se desplazase un instante en relación a ellas, una conciencia todavía más cruel de mi sufrimiento. Nunca había visto comenzar una mañana tan bella ni tan dolorosa. Pensando en todos los paisajes indiferentes que estaban a punto de iluminarse y que todavía la víspera solo me hubieran llenado con el deseo de visitarlos, no pude contener un sollozo cuando, en un gesto de ofertorio hecho mecánicamente y que me pareció simbolizar el cruento sacrificio de toda alegría que iba a tener que hacer cada mañana hasta el final de mi vida, renovación solemne celebrada cada aurora de mi pena cotidiana y de la sangre de mi herida, el huevo de oro del sol, como propulsado por la ruptura de equilibrio que en el momento de la coagulación producía un cambio de densidad almenado de llamas como en los cuadros. Rasgó de un brinco las cortinas tras la que desde hacía un momento se le sentía trémulo y dispuesto a salir a escena y lanzarse, borrando bajo olas de luz la púrpura misteriosa y yerta. Me oí a mí mismo llorar, pero en ese momento inesperadamente se abrió la puerta y me pareció ver con el corazón palpitante a mi abuela delante de mí, como en una de esas apariciones que ya había tenido, pero solo durmiendo. ¿No era más que un sueño todo aquello? Ay, estaba bien despierto. ¿Me encuentras parecida a tu pobre abuela?, me dijo mamá, porque era ella, con dulzura, como para calmar mi espanto, admitiendo por lo demás aquel parecido con una hermosa sonrisa de orgullo modesto que nunca había conocido la coquetería. Sus cabellos en desorden, donde los mechones grises no estaban escondidos y serpenteaban alrededor de sus ojos inquietos, de sus mejillas envejecidas, hasta la bata de mi abuela que llevaba, todo me había impedido reconocerla durante un segundo y hecho dudar de si dormía o de si mi abuela había resucitado. Hacía ya mucho tiempo que mi madre se parecía a mi abuela, mucho más que la joven y risueña mamá que en mi infancia había conocido, pero no había pensado en ello. Así, cuando uno ha pasado mucho rato leyendo, distraído, sin darse cuenta de que pasaba el tiempo, de pronto ve a su alrededor el sol inevitablemente arrastrado a pasar por las últimas fases, a recordar hasta confundirse el sol que había la víspera a la misma hora, despertando en torno suyo las mismas armonías, las mismas correspondencias que preparan el ocaso. Fue con una sonrisa como mi madre me señaló mi horror, porque le resultaba dulce parecerse tanto a su madre. He venido, me dijo mi madre, porque durmiendo me pareció oír llorar a alguien. Eso me ha despertado. Pero ¿cómo es que no te has acostado todavía? Y tienes los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué pasa?
Cogí su cabeza entre mis brazos. Verás, mamá, tengo miedo de que me creas muy inconstante, pero en primer lugar, ayer no te hablé demasiado amablemente de Albertín. Lo que te dije era injusto. Pero ¿qué puede importar?, me dijo mi madre, y viendo que el sol nacía, sonrió con tristeza pensando en su madre, y para que no perdiese el fruto de un espectáculo que mi abuela lamentaba que yo no contemplase nunca, me señaló la ventana. Pero detrás de la playa de Baalbek, del mar, de la salida del sol que mamá me indicaba, yo veía con movimientos de desesperación que no se le escapaba la habitación de Montjubain, donde Albertín, rosa, arrebujada, como una gata grande, la nariz traviesa, había ocupado el sitio de la amiga de Mademoiselle Bintel y decía en medio de estallidos de su risa voluptuosa: «Bueno, pues si nos ven mejor. ¿Crees que no tengo valor para escupir sobre ese viejo mono?». Era esa escena la que yo veía detrás de la que se extendía en la ventana y que, sobre la otra, no era más que un oscuro velo superpuesto como un reflejo. En realidad parecía casi real, como una vista pintada. Frente a nosotros, en el resalte del acantilado de Parville, el bosquecillo donde habíamos jugado al hurón inclinaba cuesta abajo hasta el mar, bajo el barniz aún todo dorado del agua, el cuadro de sus follajes, como a la hora en que a menudo, al acabarse la luz, cuando había ido a echarme la siesta con Albertín, nos habíamos levantado viendo bajar el sol. En el desorden de las nieblas de la noche, que aún se arrastraban en jirones rosas y azules sobre las aguas atestadas de esos restos de nácar de la aurora, pasaban barcas sonriendo a la luz oblicua que amarilleaba su vela y la punta del bauprés, como cuando volvían por la noche. Escena imaginaria, aterida y desierta, pura evocación del crepúsculo que no se apoyaba, como al atardecer, en la sucesión de las horas del día que yo estaba acostumbrado a ver precederla, aligerada, interpolada, más inconsciente todavía que la imagen horrible de Montjubain, que no conseguía anular, cubrir, ocultar, poética y vana imagen del recuerdo y del sueño. Pero vamos a ver, aunque no me hablastes mal de ella, me replicó mi madre, si me dijiste que te aburría un poco, que estabas contento de haber renunciado a la idea de casarte con ella. No es una razón para llorar así. Piensa que tu mamá se va hoy y se sentirá muy triste dejando a su lobito grande en este estado. Sobre todo, pobre pequeño, porque tengo muy poco tiempo para consolarte. Debo preparar mis cosas. Siempre falta tiempo el día en que una tiene que partir. No es eso. Y entonces, calculando el futuro, sopesando mi voluntad, comprendiendo que semejante ternura de Albertín por la amiga de Mademoiselle Bintel y durante tanto tiempo no había podido ser inocente, que Albertín había sido iniciada y además, por lo que todos sus gestos me indicaban, había nacido con la predisposición al vicio que mis inquietudes no habían presentido sino demasiadas veces, y al que seguramente nunca había dejado de entregarse, al que quizás se entregaba en ese momento, aprovechando un instante en que yo no estaba con ella, dije a mi madre, sabiendo la pena que yo le causaba, que ella no me dejó ver y que solo traicionó el gesto de seria preocupación, habitual en ella cuando comparaba la gravedad de darme pena o de hacerme daño, el mismo gesto que había tenido en Combray por primera vez cuando se había resignado a pasar la noche a mi lado, el mismo gesto que en ese momento se parecía extraordinariamente al de mi abuela cuando me permitía beber coñac. Dije a mi madre, sé todo el dolor que voy a causarte. Por lo pronto, en lugar de quedarme aquí como tú querías, voy a marcharme al mismo tiempo que tú. Pero eso no es todo. Aquí me encuentro mal, prefiero volver a casa. Pero escúchame, no te apenes demasiado. Verás, me engañé. Ayer te engañé de buena fe. He reflexionado toda la noche. Es absolutamente necesario, y decidámoslo en este mismo instante, porque ahora me doy perfecta cuenta, porque ya no cambiaré y porque no podría vivir de otra manera. Es absolutamente necesario que me case con Albertín.